sino en todos los días del año, ¿no? Y pues en este caso que logren pasar muy bonito en familia y que todos los problemas, peleas, enojos que tal vez tuvimos en este caso con los familiares, pues sean directamente un momento de reconciliación, ¿no? A su vez, no se olvidará, por favor, de seguir trabajando la plataforma, las actividades, revisar el contenido, presentar los documentos que ustedes en este caso ya deben tenerlos al día y el tratar que las pensiones también se encuentren al día, ¿no? Para no tener contratiempos directamente en su proceso de graduación y pues todo marche bien, ¿no? Me imagino que todos ya directamente están preparando lo que es la fiesta de su graduación, artistas invitados, regalos, sorpresas, que ya lo deben en este caso seguir teniendo, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a seguir revisando los contenidos más importantes, en este caso, que vamos a revisar, ¿no? Tanto directamente en la unidad número 4 o 5, para detallar directamente un refuerzo a los temas más importantes, ¿sí? Muy bien, el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es acerca de una de las revoluciones más importantes que hemos tenido pues en el último siglo, ¿no? Hablando directamente de la Revolución Mexicana, ¿no? Que fue prácticamente un evento en donde destacamos lo que son las formas de gobierno y donde el abuso directamente en el caso de los gobiernos dictaminados, en este caso por la oligarquía, por grupos directamente privilegiados, y eso directamente obligó, en este caso, a que los ciudadanos como tal directamente tuvieran lo que son levantamientos, ¿no? En contra de un gobierno sumamente represivo y sobre todo el tratar de cambiar tanto parámetros económicos, políticos, sociales, culturales, que eventualmente dieron base a que México prácticamente cambiara su forma de gobierno y que sobre todo tanto los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores como tal, se fortalecieran en esta revolución, ¿no? Aquí hablamos de personajes emblemáticos como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco Madero, bueno, que eventualmente fueron los pioneros de estos levantamientos, ¿no? Muy bien, Revolución Mexicana, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor el señor Darwin? Sí, regalemos un segundito. El señor Darwin Párraga, ¿estamos ahí? Por favor. Sí, no, señor Darwin, ¿estamos ahí? Sí, no, sí, parece que se nos fue un poquito la señal. Mientras tanto, por favor, me ayuda la señorita Carmen, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerada el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien, ahora, si bien es cierto, la Revolución Mexicana prácticamente tuvo su inicio en los años de 1910, ¿no? Prácticamente por el abuso del poder, por la creación de más impuestos, por directamente dar paso a países extranjeros con fábricas, industrias, y además de ello directamente realizar una explotación de los recursos de los trabajadores, eso eventualmente dio paso
al levantamiento popular, ¿no? Ustedes saben, Porfirio Díaz prácticamente estuvo en el poder por más de 30 años y eso eventualmente fue el detonante, en este caso, para que los pueblos en general dieran este levantamiento, ¿no? Quitándolo del poder, el tratar de establecer un gobierno más participativo, más democrático y sobre todo que los trabajadores, los campesinos directamente gocen de derechos como tal, ¿no? Y que fue un levantamiento sumamente grande del siglo XX porque prácticamente lograron deponer un gobierno que en su momento también estuvo apoyado por países extranjeros, ¿no? Hablando directamente de los Estados Unidos. Muy bien. Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Washington Leonardo Hurtado, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, estoy aquí. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Por ¿Me escucha? favor, ayúdenme. Sí, sí, lo escuchamos. No, no entendí lo último que el- ¿qué parte estamos ahorita, licenciado, por favor? En la diapositiva que tenemos en pantalla, por favor, ayúdenme en la lectura. Dispositivo. Sí, en la diapositiva que tenemos aquí, justamente que tenemos en la pantalla con la información. De propiedad, Sí, ¿no? en que se está Parece- entrecortando, no Sí, tiene se está entrecortado la señal y no hay nada. excelente, muy bien, parece que Le tenemos ayuda, problemas. licenciado. Muy bien, por favor, ayúdeme, muchísimas gracias. Señorita Verónica, ¿verdad? Sí. Gracias, muy bien. A ver, Revolución Mexicana. Posteriormente se unían otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, en una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. Excelente, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, dentro de estos levantamientos populares prácticamente destacan el nombre de estos célebres personajes, ¿no? Pancho Villa, sí, en el norte y Emiliano Zapata en el sur, ¿no? Que prácticamente buscaron la manera de deponer el gobierno de explotación que tuvo lo que es Díaz y además de que todo prácticamente buscaron la manera de establecer lo que es una política democrática, ¿no? En este caso, cuidar sus derechos, dar lo que es una reforma agraria directamente a los campesinos, el tener libertad e igualdad de condiciones para los ciudadanos en general, ¿no? Si bien es cierto, se establece que el 20 de noviembre, prácticamente de 1910, fue el momento en donde Francisco Madero prácticamente dio el llamado a que toda la población, a que todos los ciudadanos prácticamente se levanten con armas en contra de la dictadura, ¿no? Como ustedes saben, Porfirio Díaz prácticamente estuvo apoyado por el ejército, gozaba directamente de todos los poderes administrativos, tenía todos los recursos y eso obviamente pues estuvo directamente preparado para estos levantamientos, ¿no? Por ende, todos los ciudadanos directamente se levantaron en armas, ¿sí? Para quitarlo pues del poder, ¿no? Miren, aquí tenemos una imagen de estos célebres personajes, de las reuniones que lograron tener y sobre todo directamente de los levantamientos populares, ¿no? Ahora, vamos a detallar las principales causas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Jara? ¿Estamos ahí? Señorita Jara, Sí, Lice, ¿no? buenos días. Ya le leo. Por favor. Sí, Lice, aquí estoy. Buenos días.
Buenos Lo que pasa es que días. estoy en el teléfono, pero voy a hacer el intento, Liz. Muy bien. Causas. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años ejerció a poder de manera arbitraria, distribuyendo procedentes entre un reducido grupo de privilegio de terratenientes, industriales, inversores extranjeros. Pese de los avances materiales, progreso económico durante su mandato, la situación de injusticia social en México se profundizó y agradeció durante aquellos años. Así pues, la crisis de Porfiriato y los esfuerzos democráticos de Madero y grave situación de los campesinos, producto de la explotación latifundista, produjeron un despertar porque se materializó la Revolución Mexicana. Ya, Liz. Listo, muchísimas gracias, señorita. El despertar popular. Ahora, si bien es cierto, la dictadura de Porfirio Díaz como tal, prácticamente estuvo bastante tiempo en el gobierno, ¿no? A más de ello, prácticamente dio sumas cantidades de dinero directamente a países extranjeros, dio lo que es la potestad a grandes terratenientes de tener más territorios, industrias y empresas extranjeras, ¿no? De tal manera que explotaban los recursos de México y que solamente gozaban el sector privilegiado, nada más, ¿no? Mientras que el pueblo directamente sufría de enfermedades, el pago de impuestos, la explotación laboral, que era sumamente fuerte para aquel entonces, ¿no? Y esto directamente fue una de las causas para que se dieran estos levantamientos populares, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de las consecuencias de levantamiento o de la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Cristina Chuca? ¿Estamos ahí? Sí, Lisen, buenos días. Buenos días, por favor. Consecuencias. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes. Renuncia de Porfirio Díaz. Promulgación de una nueva constitución en 1917. Nacionalización del suelo y subsuelo. Reforma agraria. Reforma a la ley de educación pública. Nacionalización del petróleo. Mejora de la situación laboral de los trabajadores. Creación del sindicalismo. Reparación de los latifundios entre el campesinado. Gracias, Licen. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las consecuencias prácticamente tenemos las siguientes, ¿no? La renuncia de Porfirio Díaz. Es decir, él directamente, cuando los Estados Unidos en general quitó el apoyo a esta forma de gobierno de Díaz, eventualmente pues él tuvo que renunciar y salir del territorio, ¿no? Y obviamente pues en este caso se dio lo que es la instauración directamente de un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Aquí tenemos la promulgación, otra de las consecuencias de la nueva Constitución de 1917. Ahora, ¿qué es la Constitución? ¿Qué será la Constitución? ¿O qué es la Constitución? ¿Nosotros la tenemos? Sí la tenemos, es la parte más alta de la cumbre de la pirámide de Keops. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más es la Constitución? Es un acuerdo de reglas.
de convivencia. Ya, muy bien, de reglas, normativas, acciones que todos los países, en este caso, lo tienen, ¿no? Con la finalidad directamente de mantener lo que es un orden administrativo, social y político que prácticamente destaca en una sociedad moderna, ¿no? Hablamos de la nacionalización del suelo, del subsuelo, que quiere decir que prácticamente todo el territorio daba lo que son recursos, pero solamente al país en general, es decir, a México, y a no directamente pasar todos los recursos o todas las ganancias directamente a países extranjeros o empresas extranjeras, ¿no? Hablamos directamente de la reforma agraria, que dio paso, en este caso, al cuidado que los campesinos directamente necesitaban, ¿no? Excelente. ¿Sí me escuchan ahí? Se me fue el audio. Sí, ya estamos aquí. Por favor. Utilicen. Muy bien, sí. Parece que tenemos un eco. Sí, le dicen, hay como un eco, se escucha feo. Mucha, Ya, nada. muy bien, ¿me escuchan ahí tal vez? Sí, ahí mejoró. Ahí sí está bien. Excelente. Parece que se nos quedó como un eco, ¿no? Excelente. Ahora, la reforma de la ley de la educación pública, es decir, que prácticamente todos los ciudadanos tengan derecho, pues, a una educación, ¿no? También hablamos de la nacionalización del petróleo, del cuidado de este recurso y además de ello, directamente una explotación, en este caso, de que dé un beneficio a todos los ciudadanos, ¿no? La mejora de la situación laboral de los trabajadores, la creación del sindicalismo, ahora que prácticamente eran gremios o asociaciones que se agrupaban directamente por profesiones, ¿no? Con la finalidad directamente de cuidar lo que es su trabajo y que sus derechos sean respetados, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿qué tipo de sindicatos tenemos? Sindicato de choferes, sindicato de trabajadores. Ya, muy bien, vamos a nombrar 5. Existen un montón. Sindicato Choferes, trabajadores. Enfermeras. Sindicato de empresas. El sindicato de los profesores. Muy bien, profesores, excelente. Dos sindicato más. De conductores trabajadores. profesionales, pues. Chincha. Muy bien, excelente. Uno más. El sindicato de los artesanos. Muy bien, Sí. excelente. Entonces, miren, justamente al día de hoy tenemos una gran cantidad de sindicatos en nuestras empresas o en sitios donde también laboramos directamente, existen estos gremios, ¿no? Que prácticamente tratan de cuidar el trabajo, los derechos directamente y no darse lo que se conoce como la explotación, ¿no? Aquí también hablamos de la repartición de los latifundios entre los campesinos, es decir, que las tierras que en su momento pertenecían a los terratenientes, a los extranjeros, eventualmente sean repartidas a los campesinos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en estas imágenes podemos detallar cómo se prepararon para estos levantamientos, cómo directamente los campesinos en armas prácticamente quitaron el gobierno, en este caso de Porfirio Díaz, y obviamente pues instalaron un gobierno más participativo, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, la Revolución Mexicana fue uno de los acontecimientos en donde detalla directamente el levantamiento popular, el levantamiento de los campesinos, y además de ello directamente quitan del poder a los dictadores, ¿no? Es decir, el tratar de establecer un gobierno más democrático en donde el beneficio sea para todos los ciudadanos, ¿no? Un caso similar prácticamente lo tuvo también Cuba. Si recordamos un poquito, la Revolución Cubana prácticamente fue otro acontecimiento en donde prácticamente se destacan personajes como el caso de El Che Guevara,
hablamos en este caso de otro personaje importantísimo en la Revolución Cubana. ¿Cómo se llamaba? A ver, 10 en este momento. Fidel Castro. Excelente, el personaje de Fidel Castro, ¿no? Prácticamente esa revolución en los años de 1953 eventualmente fue un momento en donde estos personajes dieron lo que es un golpe de Estado, ¿no? Es decir, cambiar lo que eran políticas de explotación, gobiernos con dictadores que estuvieron más de 20, 30 años en el poder, y con la finalidad, en este caso, de tener un gobierno más participativo, ¿no? Levantamientos, revoluciones, y en el caso de Cuba, prácticamente, el señor Fidel Castro estuvo en el poder más de 30, más de 40 años, ¿no? ¿A qué edad murió Fidel Castro? A ver, ¿a qué edad murió? A los 90 años, Licen. Creo que a los 90, Licen. Creo que murió en el 2016. ¿Ya serán los 90 años? Sí, Sí, a los Licen 90. tenía 90 años y murió en 2016. Excelente. Entonces, miren, vamos acá. Si bien es cierto, él fue uno de los pioneros de la Revolución Cubana y prácticamente una vez que, en este caso, Fidel Castro quitó del poder lo que se conoce como las formas de gobierno más enfatizadas, por decirlo así, a cambiar los modos de producción, eventualmente él se encargó de ocupar el poder, ¿no? Si bien es cierto, nosotros prácticamente podemos establecer que Cuba, y el máximo representante de Fidel Castro, estuvo en un proceso sumamente largo de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años estuvo en el poder Fidel Castro? ¿40 años, licenciado? Muy bien, excelente. Entonces, miren, al día de hoy, que si bien es cierto, la revolución prácticamente en los años de 1953 eventualmente tuvo como su punto de partida el gobierno, prácticamente al instalarse de Fidel Castro, él se mantuvo pues en el poder casi hasta los últimos días de su vida, ¿no? Y después, ¿a quién dejó el poder Fidel Castro una vez que falleció? Hermanos. A su hermano. Muy bien, a su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? ¿Cómo se llama su hermano? Eso sí, no sé. Raúl Castro. Raúl Castro. Raúl Castro, excelente, ¿no? Entonces, miren, prácticamente fue una de las revoluciones en donde se dieron una serie de acontecimientos, ¿no? Cuando Fidel Castro, en este caso, quiso tener lo que es el centro de mando de Moncada, una parte que custodiaba lo que son los militares, él trató directamente de dar un golpe de levantamiento en armas, él directamente tuvo que ser expulsado de estos territorios, Fulgencio Batista lo siguió, lo persiguió, pero directamente Fidel Castro mantenía el ideal, ¿sí?, de quitarlo del poder y el tener un gobierno más representativo, ¿no? Ahora, si yo preguntara, Fidel Castro, ¿qué profesión tenía él? ¿Qué profesión? A ver, 10 Abogado. segundos, si no vamos a hacer un trabajo Abogado, para Lice. recordar. Fue un político revolucionario y abogado. Excelente, era abogado, ¿no? Si bien es cierto, Fidel Castro tenía pues, o venía de una familia bastante respetable, tenía lo que son condiciones económicas muy buenas, es decir, una familia que gozaba de bastantes recursos, ¿no? Pero él observó directamente el abuso del poder de Fulgencio Batista y en su momento trató de destituirlo por la vía legal, ¿sí? Sin embargo, él se dio cuenta de que no sería adecuado, no dio paso directamente a la destitución y por ende pues empezó a planificar lo que son estos levantamientos, ¿no? Que en su momento prácticamente trató de hacerlo
con sus amigos más cercanos, el tratar directamente de hablar con la población, con los ciudadanos, con la finalidad de recibir el apoyo, ¿no? Que obviamente lo tuvo, pero sin embargo Fulgencio Batista gozaba directamente del apoyo de los militares y los utilizaba en este caso para él tratar de mantener lo que es su gobierno, ¿no? Entonces se dieron pues una serie de levantamientos, una serie de enfrentamientos, ¿no? Y aquí aparece otro célebre personaje conocido como el Che Guevara. El Che Guevara, ¿de qué país era? Argentino, De Argentina. licenciado. Excelente, Argentina. muy bien, era argentino. ¿Qué profesión tenía él? Médico. Un periodista. Él era excelente, era médico, muy bien. Entre los viajes que prácticamente realizaba el Che Guevara, una vez conoció directamente a Fidel Castro, conversó con él tuvo bastante apego a las ideas, a los objetivos que él mantenía y por ende pues participó en los levantamientos de Cuba, ¿no? Que si bien es cierto pues hasta el día de hoy podemos detallar que son revoluciones que prácticamente marcan lo que son transformaciones en la sociedad, ¿no? El tratar de tener lo que es un gobierno más democrático, más participativo y a su vez tener un gobierno que prácticamente apoye los derechos de todos los ciudadanos en general, ¿no? Y las dictaduras obviamente se terminen y que los ciudadanos como tal gocen, en este caso, de un beneficio en común, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Cuba en su momento también tuvo lo que es una crisis muy fuerte con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando hablamos de la Revolución Cubana, Fulgencio Batista fue apoyado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos, al darse cuenta de que el levantamiento era sumamente grande, de que Fidel Castro ya había llegado a ostentar el poder, prácticamente quitó el apoyo, Fulgencio Batista salió del territorio y obviamente pues no veía con buenos ojos a Fidel Castro, ¿no? Y por ende se dio lo que se conoce como un bloqueo comercial. ¿Qué es un bloqueo comercial? ¿Qué significa eso? Que no te vendan cosas. No permiten la entrada o salida de lo que es los productos de comercialización internacionales. Muy bien, excelente, sí, muy bien. Es decir, directamente no existía lo que es un comercio internacional, ¿no? Es decir, existía un bloqueo sumamente grande. Como ustedes saben, este bloqueo prácticamente estuvo décadas instaladas directamente en las formas de gobierno, tanto de Estados Unidos como de Cuba en general, ¿no? Si bien es cierto, a raíz de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su momento manifestó la idea, ¿sí?, de quitar el bloqueo comercial, todavía pues no se la ha quitado totalmente, ¿no? Pero en fin, podemos detallar tanto que Estados Unidos con Cuba no han mantenido pues una buena relación hasta el día de hoy, ¿no? Y esperemos que en su momento todos podamos directamente gozar de una paz, de una tranquilidad, de que todos podamos tener una fraternidad en común. Y además de ello, directamente estas revoluciones detallan la importancia de nuestra sociedad cuando prácticamente un gobierno no vela por los intereses de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, digamos que el día de mañana el presidente genera un nuevo impuesto. ¿Quiénes generalmente salen primeros en protestar? La clase La baja. clase baja. Ya, muy bien, puede ser, excelente. El grupo más importante en este caso que tenemos es el grupo indígena como tal, ¿no? Y obviamente, pues los ciudadanos que en este caso sean los más afectados, ¿sí? Si bien es cierto, existen pues diferentes pensamientos, diferentes opiniones, algunos dicen que en este caso no eran revolucionarios, eran personas que aprovecharon su situación, llegaron al poder, se olvidaron de la población y obviamente pues solamente ellos lograron tener beneficios, ¿no? Pero sin embargo podemos detallar posturas positivas, negativas, directamente de estos representantes, ¿no? Pero en fin, las revoluciones cuando directamente ayudan
a los ciudadanos, cuidan los derechos, en algunos casos también son muy buenas, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? No se olvidará, por favor, seguir revisando lo que son las tareas, tener los documentos al día. De mi parte, desearles una Navidad muy bonita, que Dios me los bendiga siempre, y nos volvemos a encontrar en la siguiente clase. Así de mi parte, un excelente día, chicos, cuídense mucho. Le dicen una Gracias, preguntita. Listen. Sí, dígame, por favor. Listen,